La Guerra de los 7 Años, aunque es cierto que no ha caído en el olvido, ha sido una guerra que ha perdido mucha importancia histórica a lo largo de los años. Pero realmente fue una guerra tan relevante y extendida, que diversos historiadores la consideran la verdadera Primera Guerra Mundial. Todo esto empezó por el temor de las potencias europeas como Rusia o Francia, de que Prusia se alzase como una nueva potencia y un nuevo posible rival. Por lo tanto, la zarina Isabel de Rusia se alió con Austria y Francia para frenarle los pies a Prusia. Gran Bretaña aprovechó la situación, ya que ésta temía que Francia y Austria se expandiesen en exceso. Pero teniendo a Prusia a su lado, le serviría para mantener distraídas a las potencias europeas en Europa. Y al mismo tiempo batallar con Francia en América del Norte y en la India, asegurándose mayores territorios. Sin embargo, a Prusia no le iba muy bien en la guerra, hasta que sucedió algo inesperado, denominado como el Milagro de la Casa de Brandeburgo, en el que la zarina Isabel murió, y asumió el trono Pedro III de Rusia, el cual era un profundo admirador de Federico II y líder de Prusia, debido a su organización y disciplina militar, además de una admiración personal. Este decidió detener la guerra con Prusia, excusándose en que ésta desgastaría gravemente a su país, y aunque fue una decisión controvertida y cuestionada, esta acabó beneficiando al bando enemigo, permitiendo a Prusia mantenerse firme en el resto de frentes. En general, la guerra en Europa se mantuvo medianamente estable, desde 1756 hasta 1763, cuando se firmaron el Tratado de París y el Tratado de Hubertusburg, los cuales pusieron fin a la guerra, y dejando a Europa con una nueva potencia emergente. Sin embargo, aquí no acaba la cosa, ya que mientras en Europa batallaban con Prusia y algunos estados alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico, Gran Bretaña hacía de las suyas. Esta se dedicó a mandar apoyo financiero a Prusia para permitirle seguir resistiendo, pero su frente y sus fines estaban muy lejos de los prusos. Gran Bretaña usó la excusa de la guerra prusa para enemistarse con Francia, y aprovechar que ésta estaba batallando en Europa para tomar ciertos territorios franceses, tanto en América como en la India, lo que le permitió afianzar su imperio colonial, y sobreponerse como la mayor potencia mundial del momento. Esta guerra se la puede conocer en otros continentes con otros nombres, como la Guerra Franco-India en América del Norte. Sin embargo, estas guerras surgieron del mismo conflicto, por lo que aunque históricamente no se le atribuye el título, algunas personas la denominan como la Primera Guerra Mundial, la cual apenas afectó a los territorios europeos, ya que después de los tratados, las fronteras regresaron prácticamente a su estado original, aunque solo en Europa, ya que en las colonias tuvimos claros vencedores y perdedores. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.